Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Contento de tenerte en sintonía, de que te conectes y aprovecha este tiempo para que le avises a tus amistades y familiares, porque Grace 21, Gracia para el siglo XXI, con el tema sobre la oración, con la continuación de este importante tema, comienza ahora. Ve buscando tu Biblia y tu libreta de anotaciones. También quiero aprovechar para recordarte que puedes escribirme a la dirección que ves a continuación abajo en tu pantalla. También tenemos la página de Instagram de Grace21_life y también la página de los episodios que son de audio, estrictamente de audio en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Grace 21, Gracia para el siglo XXI, donde estamos tocando otros temas, no coinciden con el tema que presentamos aquí en la página o en el canal de YouTube. Para que no sea redundante, sino aprovechar que hay bastante material para tocar diferentes temas en ambas plataformas. Así que quedas invitado, invitada a visitar estas páginas y gracias nuevamente por tus oraciones. Y porque estamos tocando este tema tan importante, yo le oro al Padre en el nombre del Hijo. Que el Señor te dé mucha sabiduría y entendimiento, te colme de salud. Que tú y tu familia estén bien. Si alguna situación está pasando, si alguna situación está ocurriendo, acaeciendo en tu vida, en la vida de tus seres queridos, ponemos todo delante del Señor para que sea glorificado. El Señor sabe de antemano, y tocando ya el tema de la oración, la mayoría de nuestras oraciones, si estamos bien conscientes de lo que hacemos, ¿verdad? Uno no habla por hablar, uno le está hablando al creador de todo, al dueño de todo, que merece toda una reverencia, un temor reverente, no un terror. Ahora que nosotros somos hijos de Dios por haber creído en Cristo, no podemos tenerle un terror tan grande que no nos podamos acercar a Él, que ni siquiera querramos hablarle. No, sería contraproducente y sería una relación no saludable, no bendita. Y cuando nosotros le pedimos al Padre, porque es nuestro Padre eterno, hay unas expectativas y obviamente Él sabe lo que vamos a pedir, porque Él es Dios, Él todo lo sabe, todo lo puede. Pero siempre reiteramos y enfatizamos el aspecto de que no nos olvidemos, nosotros no podemos creernos que todas nuestras peticiones son precisas, que nosotros sabemos exactamente lo que queremos y que Dios nos va a dar el 100% de las veces, el 100% de las cosas que pedimos. Nuestras oraciones mayormente son de pedir. Deben haber oraciones, y esto es simplemente una sugerencia. Yo no te puedo decir cómo tú vas a llevar tu vida. Tengo que estar pendiente a la mía. Pero sí uno va aprendiendo cosas en el camino a través de la palabra y las experiencias y vivencias que uno tiene. Oraciones de gratitud, estrictamente oraciones de gratitud, donde no pedimos nada, simplemente damos gloria a Dios. Y también oraciones de alabanza y adoración. Y también se pueden hacer oraciones que combine todo eso, ¿verdad? Pero la oración es una gran bendición que el Señor nos permite tener. Una bendición extraordinaria de acercamiento, de experimentar su presencia constante, lo que fortalece nuestra fe y confianza en Él, nuestra esperanza también de poder movernos hacia adelante en un mundo duro, difícil de vivir, donde nosotros a veces experimentamos cosas muy fuertes, dolorosas, súbitas, sorpresivas. Pero saber que el Señor está ahí, que podemos hablar con Él y podemos ser totalmente, absolutamente transparentes delante de Él, es una gran bendición y algo que no debemos desaprovechar. Vamos a considerar varias oraciones más. Estuvimos hablando de las oraciones de Pablo y son varias más que podríamos insertar en estos estudios. Pero me gustaría que fuéramos y miráramos, aunque sea por encima tal vez, las oraciones de Jesús
cuando estaba en su ministerio terrenal. El enfoque, el énfasis, el recordatorio que te hago siempre, que tú y yo tenemos que tener en mente, que cuando Jesús estaba ministrando físicamente en la tierra, y ahora estamos acercándonos, cuando estoy grabando este episodio, estamos en el mes de noviembre del 2025, ya pronto se empiezan a tocar temas que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Él nació, se hizo en forma de hombre, en forma de siervo, vino a ministrar, pero su enfoque de prioridad fue con la nación de Israel. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Él vino sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es bien específico, no hay manera de no verlo de otra manera. Y estaba en forma de ser humano, de carne y hueso sobre la faz de la tierra. Pero él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino en una misión de rescate. Eventualmente él entregaría su vida en la cruz. Durante el periodo de su actividad de ministerio más pública y activa, que fueron sus últimos 3 años y medio básicamente, aunque obviamente tienen que haber pasado otras cosas según él fue desarrollándose, ¿verdad? Como adolescente, como joven adulto y todo, que no están escritas. Hay una porción bíblica que dice que si se llega a escribir todo serían volúmenes y volúmenes, pero lo que el Señor sí quiso que supiéramos, lo que quedó en el canon como está establecida la Biblia en este momento, tiene muchísima información hermosa, valiosa, y que nos deja saber mucho también del carácter de nuestro Señor y de lo admirable que fue su obra en la tierra. Varias oraciones hizo, vamos a considerar algunas de ellas. Espero que ya te di bastante tiempo para que tuvieras tu Biblia a la mano. Y ahí vamos, en el nombre del Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento a ti y a mí en estos asuntos. Encontré una página buscando recursos de aquí y de allá para poder compartirlos contigo y que podamos seguir enriqueciéndonos en este asunto tan importante de la oración. Y dice una página que se llama Biblia On, o la Biblia Online. Dice, Jesús era una persona de oración incesante. La comunión con el Padre era algo que se evidenciaba no solo en palabras, sino también en hechos y acciones, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Jesús demostró su unidad con el Padre al retirarse constantemente a orar en lugares desiertos o apartados, lejos de grandes multitudes. Era una necesidad de su corazón llevar todo ante la presencia del Padre Celestial. Y aquí hacemos un alto necesario. Un pequeño paréntesis antes de proseguir esta jornada de este episodio sobre la oración. Sí es bueno buscar lugares en nuestro hogar o lugares como el que yo me encuentro. Hoy el parque tengo el sol de frente, pero la temperatura es agradable. Y aquí hay muchas áreas donde uno podría irse aparte, a solas, para simplemente meditar en los asuntos del Señor, en su palabra, pero en la oración, donde no haya distracciones. En el hogar, obviamente, hay personas que aprovechan la madrugada o la quietud de la noche cuando ya casi todos en la casa se fueron a dormir, y en vez de ponerse a ver televisión y series de televisión y películas y eso, aprovechan el tiempo para estar con el Padre. Jesús lo modeló. Tenía el ministerio que era complejo y retante. Recuerden, él tiene un cuerpo físico. Él le daba hambre, tenía que dormir, caminaba, se cansaba. Seguro que sí, él estaba aquí completamente humano sobre la faz de la tierra. Pero siempre sacaba el tiempo para hablar con el Padre, para poder llevar a cabo el ministerio exitosamente. Y esto requería atender las necesidades y dirigirse a multitudes. Estamos hablando de números enormes. En el asunto de alimentar, hay ejemplos que dice que alimentó a 5,000, pero había que contar también los extras, porque en algunos casos dicen 5,000 hombres o algo así, o entre mujeres y niños, pero entonces había que añadir otros números de otros que no estaban ahí, así que los números tal vez eran mayores. ¿Cuánto esfuerzo conlleva hacer ese trabajo, ese esfuerzo? Bastante, supongo. También estaba el desarrollar estos 12 hombres, bueno,
Uno de ellos falló malamente, Judas, pero después fue ese número 12 tiene que estar ahí siempre, de las 12 piedras, 12 tribus, 12 fundamentos de la ciudad, 12 apóstoles, 12 tronos. Y eso se corrigió cuando uno lee el primer capítulo de Hechos. Pero él estaba dándole ese seminario y tenía que sacar el tiempo para invertir en ellos, en prepararlos para una misión evangelizadora de que fueran alrededor del mundo llevando el mensaje del reino, que es la esperanza física en la tierra de la nación de Israel. Que venga el Mesías y establezca su reino sobre la faz de la tierra, no así la iglesia cuerpo de Cristo, que nuestra esperanza es celestial, nuestro ámbito de esperanza es nuestra ciudadanía celestial, estamos sentados en lugares celestiales y estamos esperando de los cielos a nuestro Señor para tener un encuentro con Él en el aire. En las nubes tenemos que hacer estas aclaraciones, son muy importantes que se hagan para poner todo en su justo contexto y trazar la escritura correctamente. Así que multitudes, los 12 y también las interacciones que tenía según iba caminando, que están registradas en varias instancias. La mujer que tenía flujo de sangre, el centurión que se acercó a él porque tenía un siervo enfermo, cuando fue a la boda y cambió el agua por vino, y estoy hablando de cosas así muy por encima. Así que él tenía todo una agenda diaria que él llevó a cabo, y eso tenía que consumirle, ¿verdad? Física, mentalmente, en ese cuerpo físico que tenía, aunque él era todo Dios, pero también era todo hombre. Pero siempre sacó tiempo para orar. Consideremos esto en nuestra propia planificación de oración que debemos tener todos los días tú y yo ante el Padre, y viendo cómo está este mundo, viendo las cosas que van sucediendo, los vaivenes, los amagues de guerra. Ahora mismo el tema que estoy escuchando mucho a mi alrededor es la gran preocupación financiera que tiene mucha gente, que el dinero no les da, porque muchas cosas subieron de precio. Hay una expectativa de que eso se estabilice. Ha habido estas crisis en el pasado, pero cuando se dan son molestosas, y saca de balance a mucha gente y le consume su existencia. El creyente, tú y yo, siempre debemos recordar lo que dice Colosenses capítulo 3, los primeros 4 versículos, que pongamos nuestra mirada hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Porque si hemos creído, ya le pertenecemos al Señor. Nuestro enfoque y prioridad de nuestra vida está basada en esa relación que tenemos con el Señor y que ahora le pertenecemos. Mirando hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no poniendo la mirada en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra ya tienen su sentencia, esto lo van a hacer nuevo. Un día de estos, escrito está, en lo que llegue ese día, tú y yo, para ser embajadores, luminares, hijos de Dios, soldados, y ser efectivos en lo que llevamos a cabo, ahora que le pertenecemos al Señor. Seguro que tenemos que tener una buena salud, una alimentación espiritual con la escritura, pero en la oración es fundamental. Es como el aire. Sin aire tú y yo no podemos vivir, nos va a desvivir, como están diciendo. Están tratando de corregir tanto lenguaje para que los algoritmos no afecten lo que se presenta en ciertas plataformas, porque el algoritmo viene y cancela dependiendo del lenguaje que utilice. Pero nada, que la persona pierde la vida si uno no respira aire, ¿verdad? Pregúntale a una persona que se vaya a 100 metros bajo el agua sin tanque de oxígeno ni nada, a ver cuánto tiempo puede estar allá abajo. Entonces nosotros necesitamos la oración como creyentes. Es fundamental y es básico. Voy a seguir con el artículo. Dice en Mateo el capítulo 11, los versículos 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y así vemos evidencias claras de cuando
Jesús se detenía y le hablaba al Padre. Él estaba consciente, él sabía que vino en una misión. En el capítulo 17 que hemos mencionado antes, versículo 3 de Juan, pues dice que para que se conociera al Padre y al Hijo que él había enviado, ¿verdad? Que sepan que Dios es el único y verdadero Dios. Estoy parafraseándolo, pero lo voy a poner para que sepas de qué se trata, cuán importante. Él estaba bien claro, como tú y yo debemos estar claros en la Escritura, cuál es nuestro trabajo y nuestra misión de este lado del rapto, de este lado del cielo, hasta que estemos con el Señor. Porque si no, entonces, ¿en qué dirección vamos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a saber si hicimos lo que tenemos que hacer si no lo conocemos? Simplemente estamos tanteando, estamos improvisando. No, no tenemos que improvisar si tenemos toda la Escritura. Otra oración está en Mateo 6, versículos del 9 al 13. Dice, por eso ustedes deben orar así, que ya lo hemos mencionado, lo mencionamos en el modelo que Jesús le dio a la nación de Israel, que es modelo. O sea, porque tampoco es que se repita una y otra vez cuando se pueden hablar muchas cosas ante el Señor, pero le dejó esto como un template, ¿verdad? Con una especie de formato para oración. Y millones de personas lo usan todos los días, pero no deben quedarse todo el tiempo haciendo esa oración consistentemente cuando se puede hablar abierta, sincera, honesta, respetuosamente al Señor, recordando que Él, quién es Él. Pero ustedes deben orar así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Ahí está el enfoque y la prioridad que tenía la nación de Israel con relación al establecimiento del reino, que eventualmente se va a cumplir, de Jesucristo y su reino milenial. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en la dispensación de la gracia sabemos que ya todos nuestros pecados han sido perdonados, todos. Por ende, como dice la Escritura, lo dice en Efesios, lo dice en Colosenses, que perdonemos a los demás como nosotros ya hemos sido perdonados. Y eso contrasta, y lo hemos mencionado en episodios anteriores, y tú lo puedes buscar porque parecería una contradicción, pero no, si tú estudias la palabra, recordando quién habla, cuándo habló, a quién le habló, por qué y para qué. Hay una porción de los evangelios donde dice que si uno no perdona, el Padre que está en los cielos no nos va a perdonar. Estoy parafraseando también. Pero noten lo que pasa en la dispensación de la gracia. Vayan y perdonen porque ya yo los perdoné. ¿Notas la diferencia? Seguro que hay una diferencia. Pero si nos quedamos pensando en que Dios no te va a perdonar, si tú no perdonas, que está condicionado, entonces ¿dónde queda la cruz? ¿Dónde queda Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde queda la justificación, la redención, la adopción, la glorificación? ¿Dónde queda todo? ¿Verdad que eso puede confundir? Pero si no se traza la Escritura correctamente, es muy fácil uno caer en esta confusión. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y la Escritura dice en las cartas de Pablo que no va a haber una tentación o una carga que nosotros no podamos llevar. Que el Señor está ahí con nosotros, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando se estaban escribiendo estas cosas, recuerden, todavía la promesa del Espíritu Santo no había llegado. Se iba a hacer, el Señor lo iba a mencionar, que si Él no se iba, no iba a venir el Consolador. Y ya lo tenemos, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y hace morada en nosotros. Mire qué cambio de paradigma tan extraordinario y maravilloso tenemos de parte de nuestro Señor. Dice, porque tuyo es el reino, ¿verdad? No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Va a venir un tiempo difícil en la tribulación. El anticristo se va a aparecer, un sistema global anti-israelí y anticreyentes, todo lo que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En Juan el capítulo 11,
El versículo 41 dice así la palabra del Señor. Esto estamos considerando bien por encima oraciones que hizo Jesús. Jesús oró y la Escritura dice orad sin cesar. Eso es una directriz, un mandato de nuestro Señor para ti y para mí. Y pongámoslos en práctica. ¿Qué perdemos con orar? No perdemos nada, perdemos mucho si no oramos. Entonces sí, que eso es otra cosa. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Gracias te doy, mejor dicho, ¿verdad? Déjame decirlo bien. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, o sea, enfocado en dirección al Padre, olvidando la distracción, los que estén alrededor, él está hablando al Padre. Dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Escucha el Señor nuestras oraciones? Sí. ¿Tiene que responder precisamente el 100% de todas las 100% de las oraciones como nosotros exactamente se lo pedimos? No. No está obligado. Y tenemos que admitir también que muchas veces el Señor nos ha dado mejor respuesta de la que nosotros la teníamos en mente, lo que nosotros estábamos pidiendo. Mucho mejor. Y yo le doy espacio. El Señor sabe que si hay una situación de salud, pedimos por salud. Pedimos porque la persona se sane, se restaure, salga bien de una operación, se recupere de algún diagnóstico, que diagnosticaron algo que es peligroso, que atenta contra la vida de una persona. Seguro que vamos a pedir por salud. Pero no siempre la respuesta sale como nosotros quisiéramos, y Él sigue siendo Dios. Nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Sigo recordando a los jóvenes hebreos allá en aquellos tiempos de Nabucodonosor y toda esta gente allá en el libro de Daniel, cuando le dijeron que los iban a echar un horno de fuego si no adoraban. Y ellos dijeron: nosotros no vamos a adorar y nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, tampoco, que si pudiera el rey, tampoco vamos a adorar. O sea, ellos tienen una certeza y una confianza tan plena en el Señor que no importa si los tiraban a un horno y los consumía y los mataba, ellos no iban a ceder, no iban a claudicar. Y si nosotros tuviéramos en la misma situación, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuán grande es nuestra fe, verdad? Dice: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y eso fue el asunto de Lázaro, y sabemos qué fue lo que sucedió. Él se pone delante del Señor, le da más ejemplo a la gente de que Él vino, Él es el enviado de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, como Él mismo dijo. Lo tenían de frente al Hijo de Dios, al Mesías, al ungido de Dios, al Cristo. ¿Y qué hicieron con Él? A nivel nacional hubo un rechazo de los líderes espirituales y mucha gente cayó en esta gritería, en este antagonismo, en este rechazo tan salvaje a la figura de Jesús, y lo llevaron al madero. Sabemos todas estas cosas que pasaron, pero lo tenían de frente y Él estaba ahí dando no tan solo los ejemplos de la palabra que daba, los milagros que Él hizo, también el Señor los hacía porque era una generación, una nación que exigía señales y las tenían. ¿Qué no hizo el Señor de sanar personas? De hasta levantar gente de los muertos. Óigame, no fue suficiente para algunas personas. Como hoy día que se habla de estos asuntos a millones de personas. Mucha gente por mucho tiempo, ya 2000 años después de estos asuntos, se sigue predicando la obra poderosa, extraordinaria y maravillosa de nuestro Señor. Hay testimonios de lo que el Señor hace, de la transformación de las vidas, cómo las salva, las restaura, les da nueva identidad, le da propósito, le da destino, los libra de la culpa, los libra de la vergüenza. Y la mayoría de la gente no quieren creer. Están duros. Algún día van a conocer al Salvador. Todo el mundo, nosotros lo conocemos ahora como Salvador, como nuestro Señor, como nuestro rescatista, pero otros lo van a conocer como juez
en el trono blanco. Si alguien que está viendo este episodio, te pregunto, por si acaso, no puedo partir de la premisa que todo el que ve esto es cristiano, porque yo no lo sé. No sé si ha creído en Cristo o no. Pero si no has tomado esa decisión, ¿tú quieres conocer a Jesucristo como Salvador o quieres conocerlo como juez? De una manera u otra lo vas a conocer. Si lo rechazas, no importa, lo vas a conocer. Si le crees, lo vas a conocer. Y para siempre estaremos con el Señor, dice en 1 Tesalonicenses el capítulo 4. Así que Él hizo esto, ¿verdad? Lo dije, dijo el Señor, ¿verdad? Dijo Jesús. Por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado como testimonio, como evidencia. Y ellos vieron después cuando Lázaro salió. Y era seguro que estaba muerto, no estaba en estado catatónico, no estaba en coma, no fue un error, que alguien se equivocó, él nunca estuvo muerto. No, estaba muerto. Bueno, tan es así que una de las hermanas le dijo, cuando el Señor le dijo que movieran la piedra, ella dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Por si acaso, alguien tenía duda. Y el Señor dijo, no, ya le había comentado antes de ese momento, ¿verdad? Climático, de que este asunto de la enfermedad y la muerte de Lázaro realmente era para la gloria de Dios. El Señor iba a hacer algo extraordinario. Recuerden lo que dice en Lucas, el capítulo 1, versículo 37, que nada es imposible para Dios. En Juan, el capítulo 12, el versículo 27 y 28. Juan 12, 27 y 28 dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré. Otra vez dice así esta porción de la Escritura. Tienes que buscar en tu Biblia y seguir meditando en cada una de estas porciones que estamos compartiendo. Él vino a una misión. Inclusive se acercaba un momento muy doloroso, pero él no lo iba a esquivar. Aunque él se presentó delante del Señor, esa parte humana del Señor se evidenció de muchas maneras. En comer, en compartir, en sudar. Una parte que menciona que estaba sudando gotas como si fueran de sangre. En las heridas, en la sangre que brotó de su cuerpo, era evidente que estaba de carne y hueso. El pecado entró por un hombre, por Adán, y tendría que salir por un hombre, pero un hombre que no hubiese nunca pecado. Que fuera el sacrificio que Dios aceptara para poder salvar a nosotros los pecadores. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, Dios mismo, resolvió este asunto para ti y para mí. Demos gloria a Dios siempre por esto, el favor más grande que jamás se nos haya hecho. Mira que mucha gente nos ha hecho favores en la vida, nos ha ayudado en momentos difíciles, pero nada se va a comparar con que el Señor haya hecho esa demostración de amor tan grande para ti y para mí, de gracia y de misericordia. Nosotros no merecíamos esta salvación, pero Él la proveyó. Vamos hablando sobre todo alrededor de este asunto tan importante de la muerte, de la sepultura, resurrección de nuestro Señor, porque no se puede hablar de salvación si no se habla del asunto de la cruz, el Evangelio, el mensaje de la cruz, la locura de la cruz, como Pablo menciona. En Lucas 22, del 41 hasta el 44, dice así la Escritura: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, así que está demostrando que hay, ¿verdad? Estamos hablando de cosas de distancia física geográfica. Y puesto de rodillas, oró. Ahí vemos otra vez Jesús orando. Jesús hablando con el Padre. Aprendamos de estas oraciones. Vamos a copiar. Vamos a realizar también lo mismo de oración. Porque Dios es nuestro Padre. Ahora es nuestro Padre por haber creído en Cristo. Nos ha adoptado. Podemos hablar y debemos hablar con Él. No tan solo, como dije al principio, oraciones de pedir que a Él no le molestan.
Pero no podemos estar todo el tiempo pidiendo. ¿Cuándo le vamos a dar gracias? En la gratitud hay un reconocimiento. En la gratitud estamos diciendo, alguien hizo algo por mí y lo reconozco y le doy las gracias. En este caso le damos gracias al Padre en el nombre del Hijo. Y el Espíritu Santo nos ayuda e intercede también por nosotros. Imagínate, para acabar de completar lo que Dios hace por nosotros, inclusive en la oración. El rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Gloria sean dadas a Él. Y Él, o sea, Jesús, voy a leer esta parte nuevamente, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, lo que te mencioné hace un rato atrás. Todo esto evidencia su parte humana, física en la tierra. Y él sabía lo que venía de camino. No era nada fácil. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aprendamos de esas cortas e importantes palabras cuando estemos orando a nuestro Padre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y el Señor, ¿a quién nos ha enviado nosotros el Señor para fortalecernos y consolarnos? Él mismo, su Santo Espíritu que mora en nosotros. Qué maravilloso tiempo esta dispensación de la gracia, ¿verdad que sí? Que ya Cristo fue a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, Cristo está en nosotros en Cristo, Cristo en Dios. Maravilla de maravillas. Y estando en agonía, porque se está acercando este momento importante de cumplir la misión para la cual fue enviado, y sería muy difícil. Los azotes, los golpes, los abusos, los clavos, la sangre y entregar su vida en el madero. Ese es nuestro Salvador. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y a veces tú y yo, cuando la situación se nos aprieta y se nos pone más difícil la circunstancia, nuestra oración se pone intensa. Nos pasó a mi hija y a mí, a mis dos hijas y a mí cuando estaba la crisis de salud de mi esposa, que eventualmente partió con el Señor. Eso ha sido, nunca vamos a olvidar esos ratos, ese clamor, ese ruego al Padre. Si alguien se pregunta, pero ustedes están frustrados que Él no respondió, no vamos a caer en eso. Primero porque no cambia el desenlace, y lo otro es tanto lo que el Señor nos ha dado, y nos ha dado promesas de que nos volveremos a ver todos los creyentes otra vez, que lo dejamos en sus manos. Que hubiésemos querido que mi esposa se levantara y yo no estuviera hablando de ella en tiempo pasado, seguro. Pero eso no fue lo que sucedió. ¿Que le pedimos al Señor? Sí. ¿Que sabíamos que el Señor nos estaba escuchando? Ciertamente. La respuesta no fue la que nosotros queríamos. Y está bien. El Señor está trabajando en nuestros corazones, en el consuelo que nos da y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así de fuerte e intenso era lo que estaba experimentando Jesús en forma de hombre. Porque la paga del pecado es muerte. Dios, ¿verdad? Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, lo hizo pecado por nosotros, como dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, en sus últimos versículos. Ahora, aclaramos, Jesús nunca pecó, pero Él tomó todos los pecados de la humanidad y los llevó al madero. Y cumplió lo que el juez, que es el Padre, pedía. ¿Qué pedía el Padre? La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir y tiene que haber derramamiento de sangre, como se veía en todos los tipos, ¿verdad?, del sacrificio y de lo que era el tipo de Cristo que venía a través de lo que se veía en el Antiguo Testamento, como cuando proveyó, ¿verdad?, sacrificio, cuando lo de Abraham e Isaac, cuando Jehová mandó a la nación hebrea que estaba en Egipto a que marcaran los marcos de la puerta, los dinteles de la puerta con sangre de cordero. Todo esto era una ilustración, los sacrificios en el tabernáculo,
que había este proceso tan meticuloso y tan específico que el Padre exigía y que se presentara un sacrificio de sangre para el perdón de pecados. Pero ¿qué sucede? Ya se hizo el sacrificio mayor de todos. Ya el juez está satisfecho a través de su Hijo, y por eso Jesús puede decir claramente, contundentemente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él lo puede decir. ¿Queremos salvación? Cristo es el Salvador. En Cristo estamos delante de Dios, al haber creído en Él, justificados, y tenemos paz para con Dios. La salvación es a la manera de Dios, no es a la manera de las religiones que se inventan cada cosa, no es la interpretación de nadie desde acá, es lo que dice la Escritura. Escrito está. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fuerte, ¿verdad? En la cruz también Jesús oró. Y nosotros también oramos en los momentos más difíciles. Y en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, que eso se puede leer en el capítulo 7, 8 de Hechos, cuando apedrean a este joven que simplemente le contó a grandes rasgos la relación de Jehová con Israel y todas las veces que ellos fallaron. Y esa gente se puso de tanto coraje, como también le dio coraje con Jesús. Matan a Jesús, matan a Esteban. Los apóstoles, cuando empezaron a ministrar, también pasaron muchas cosas, y hasta el día de hoy siguen atacando y persiguiendo a cristianos. En África está pasando una masacre también, lamentablemente, en estos días, y en diferentes lugares. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, nos metimos en un maravilloso lío. Y hay un lado que es ahora nuestro enemigo fuerte, terrible, que nos aborrece grandemente, que es Satanás, los demonios y todo lo que rechace a Dios. Pero no lo queremos de otra manera. Así es, y lo aceptamos, ¿verdad? Y el que no, que vaya aceptando que esto es así. Que nosotros somos del equipo ganador, somos del equipo Dios. Porque Jesucristo nos salvó, porque hemos creído en Él, no por obras. La obra de Cristo en la cruz es perfecta, absoluta, eterna, y nadie la puede mejorar. En Él estamos completos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo las mismas palabras antes de morir, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, que era también varias cosas que sucedieron durante la muerte de Cristo en la cruz. Lo que hacía era cumplir con lo que la Escritura había dicho que iba a suceder. En Marcos capítulo 15, versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es un punto en que Jesús está cargando con todos los pecados de todo el mundo, y Dios nunca va a negociar con eso. Y posiblemente, pues no lo está mirando y él se siente desamparado. Como a veces nosotros nos sentimos desamparados en ciertas circunstancias de nuestra vida. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Dice en Romanos capítulo 8, que lo hemos dicho tantas veces, y lo vamos a seguir repitiendo hasta la saciedad, porque escrito está. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Y a veces hay una interpretación de mucha gente de que Dios los dejó, que Dios, ¿dónde estaba Dios? Y Dios me falló. Y Dios estaba en Cristo, salvando al mundo, reconciliando al mundo con Él. Para todo el que quisiera creer en su Hijo, se pueden regresar al Padre, porque el pecado nos separa de Dios. Dios está haciendo lo suyo, y Dios es amor, y Dios es justo, pero también es juez, ¿verdad? En ese sentido, y viene un tiempo donde el Señor, pues, va a ser fuerte para mucha gente por haber rechazado. En Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siempre comienza con Padre, Padre, Padre. Y nosotros tenemos un Padre eterno. El mismo Padre, ese es nuestro Padre.
el Padre que Jesús está dirigiendo, clamando a gran voz, o sea, con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y ahí murió. Vamos a leer otra porción bíblica. Esta es bastante extensa y con esto voy a terminar porque el sol está a punto de ya yo no tener la oportunidad de tener el sol dándome aquí desde este punto, ¿verdad? Para que vean este panorama de este parque donde hay muchos árboles y todo está muy bonito. De verdad que el cielo está extraordinario. Gracias, Señor, te doy por este espacio. Y esta porción que te menciono dice de la siguiente forma: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te lo mencioné hace un rato atrás. Esta es la porción correcta, ¿verdad? Como se debe leer. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Señor está ahora sentado a la diestra del Padre, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, del 1 al 4. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Recuerden, todo esto es una oración. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he glorificado, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí están los famosos cranes. Hacen ese sonido tan particular. Y son bien grandes, ¿sabes? Son bastante grandecitos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Tremenda oración.
La oración de un hijo enfocado al Padre Celestial. Ya yo me estoy quedando sin luz, suficiente luz. Ya llegaron los cranes por ahí, que están comiendo de lo suyo. Hacen pareja, se juntan y siempre van a estar juntos. Nunca van a cambiar. Hay una fidelidad entre ellos interesante, ¿verdad? Eso son criaturas que el Señor hizo. Pero ya el sol está cayendo de este hermoso día. La temperatura también va cambiando. Según va bajando el sol, ya se está haciendo un poquito más frito. Pero yo no me quejo. El verano fue salvaje. Yo prefiero esta temperatura por un tiempo. Además que el frío conserva las carnes, dicen. Qué maravilloso es orar. Te exhorto a que así lo hagas. Que lo hagamos. Y vamos a seguir con este tema en el próximo episodio también. Aún quedan otras oraciones que queremos observar y analizar. Pero Jesús, en su ministerio terrenal, Él oró. Y oró al Padre. Y oró consistentemente. Y oró claramente. Analicemos también cómo son nuestras oraciones. Y aprovechemos y oremos, ¿verdad? Que el Señor te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia, te colme de gran salud, te fortalezca, que tú crezcas en sabiduría, entendimiento, en madurez espiritual y que seas todo ese sierva que Dios quiere que seas efectivo en sus manos para la alabanza de su nombre. Hasta aquí, Grace 21, gracias para el siglo XXI. Hasta el próximo episodio, si así el Señor lo permite. Que el Señor te bendiga mucho.